para comprender por qué los objetos caen, por qué el helio sube y por qué la aceleración no es una propiedad de la materia, sino del espacio que la rodea. Es necesario recorrer una cadena de conceptos que va desde la física clásica hasta la relatividad general y la mecánica cuántica. Este recorrido culmina en una descripción del universo donde la gravedad no es un tirón invisible entre masas, sino la pendiente geométrica de un espacio curvado que todo lo organiza. ¿Por qué sube lo que parece escapar cuando se libera un metro cúbico de helio en la atmósfera? La gravedad tira del helio hacia abajo, con una fuerza de 1,63 newtons, pero simultáneamente tira del aire circundante, con una fuerza de 11,76 newtons. Al ser el aire mucho más pesado, colapsa hacia el fondo por el eje vertical de potencial y genera un empuje hidrostático hacia arriba que supera por completo los 1,63 newtons del helio. El helio no escapa a la gravedad, es empujado hacia arriba precisamente porque la gravedad actúa con más fuerza sobre el aire que lo rodea. La masa es un escalar, el peso es un vector. La materia, en su nivel más fundamental, es energía confinada. La relación entre energía y masa establece que E es igual a m por c al cuadrado. La energía y la masa son propiedades escalares. Son solo una cantidad, un número puro que describe la inercia o el contenido energético del objeto. No apuntan a ningún lado. Para que esa masa latente se manifieste como una fuerza observable, es decir, como peso, es necesario acoplarla con un campo que rompa la simetría del espacio. Ese es el rol del vector de aceleración gravitatoria, que apunta hacia abajo. La fuerza es igual a la masa multiplicada por el vector g. Sin la presencia de ese vector, la masa sigue existiendo como energía, pero su peso se desvanece por completo. Ni siquiera la energía pura escapa. Quienes intentan buscar una escapatoria a la aceleración gravitatoria, argumentando que ciertos elementos ligeros operan bajo reglas distintas, chocan con la relatividad general. La gravedad no es una fuerza magnética que depende de la carga, ni una fuerza mecánica que depende de la fricción. Es la curvatura misma del entramado espaciotemporal. El vector de potencial gravitatorio dicta cómo se deforma el espacio. Toda la energía, sin importar su forma, ya sean átomos de plomo, átomos de helio o incluso fotones de luz que no tienen masa en reposo, está obligada a seguir las líneas de esa geometría. Un espacio isotrópico es aquel cuyas propiedades físicas son exactamente las mismas en cualquier dirección. No hay un arriba, un abajo, un eje X, ni un eje Y privilegiados. Todo es perfectamente uniforme y simétrico. En un espacio perfectamente isotrópico, la aceleración neta es cero. La aceleración es un vector con una dirección específica. Si el espacio empujara en todas las direcciones posibles al mismo tiempo y con la misma intensidad, las fuerzas se cancelarían mutuamente por simetría geométrica. La suma de todas las aceleraciones es cero. Por tanto, en la isotropía pura no hay aceleración observable. Hay un estado de equilibrio absoluto. Para que una masa comience a acelerar en una dirección específica, el espacio tiene que volverse anisotrópico, es decir, diferente según la dirección. Esa ruptura de simetría puede ocurrir de dos maneras. En el caso de una sola masa aislada, la masa no va a acelerar hacia ningún lado. Lo que sí hace es modificar el espacio a su alrededor. Al introducir su energía, deforma el entramado espaciotemporal de forma esférica. Ahora el espacio que rodea a esa masa ya no es isotrópico para otros objetos. Se ha creado un gradiente de potencial radial que apunta hacia el centro de esa masa. Pero la masa en sí misma no se mueve, porque su propia deformación es simétrica respecto a ella. Cuando se introduce una segunda masa, ocurre la ruptura real de simetría. Automáticamente se dibuja una línea recta que une ambos objetos. La segunda masa entra en la zona donde el espacio ya estaba deformado por la primera. Al mirar hacia la primera masa, el potencial gravitatorio es más bajo. Al mirar hacia el lado opuesto, el potencial es más alto. Como la geometría del espacio ya no es igual en todas las direcciones, la asimetría genera una fuerza neta. El objeto simplemente resbala por la pendiente geométrica más pronunciada.